malo o sea totalmente descabellado. Entonces, para poder partir con esto, necesito que veamos este tiro al blanco. Si nosotros nos fijamos en la investigación, lo ideal es que sea tal como esto, ¿cierto? Si yo disparo aquí, la idea es que esto sea exacto, que la chute justo al medio, pero además tiene que ser preciso. ¿Qué es lo que pasa? En la investigación, obviamente, esto no es la mayoría de las veces así. Pueden existir dos tipos de errores de grandes rasgos, que es el error aleatorio y el error sistemático. Vamos primero con el error aleatorio. El error aleatorio vendría siendo algo parecido a esto, que si ustedes se fijan, es exacto, ¿cierto? Dispara justo al medio, pero no es preciso, está disperso. Es como que dispara casi con una escopeta, ¿cierto? Y le dé como al blanco, pero en verdad disperso. Ahora, para poder identificar bien esto, les voy a mostrar este gráfico para que lo podamos entender todos. Supongamos, nosotros queremos hacer una medición con una balanza y quiero medir cuánto pesa 5 piedras que tengo acá. ¿Cuál sería esto? Supongamos, yo tengo la balanza mal calibrada y siempre va a estar dando un número mayor o va a estar dando un número menor, pero nunca va a ser exacto. Bueno, eso vendría siendo más o menos el error aleatorio. Si ustedes se fijan en el gráfico, ¿ya? Vendríamos a ver el lenguaje, el resultado observado, ¿ya? Es decir, lo que yo estoy midiendo. Y a la derecha veríamos el verdadero resultado que tiene que dar. Supongamos, las mismas piedras, tengo piedras de 5 gramos en exponencial hasta 20 gramos. ¿Qué es lo que yo tendría que ver? Tendría que ver que mi primera medición debiese ser 5, 10, 15, 20. Pero sin embargo, como yo tengo la pesa mal calibrada, puede que me dé el primero en vez de 5, me va a dar 10. Y yo veo un punto verde disparado arriba. ¿Sí? Bueno, o al revés, puede que en vez de 5 me dé 3 y puede que sea un punto disparado abajo. Es decir, el error aleatorio, si es que nosotros queremos calcularlo, vendría a ser la diferencia aleatoria entre lo que respecta el valor observado en diferencia al valor que vendría siendo el real. Pero este siempre va a ser un valor ya sea menor o mayor. Ahora, este tipo de error tienen que saber de que es una variación totalmente natural. Puede pasar de forma natural y no hay forma de cual nosotros podamos poder interceptarlo y poder evitarlo. Como por ejemplo, puede ser un estudio que sea principalmente enfocado en que las personas, o a qué hora las personas se duermen, o qué tan rápido las personas se duermen, mejor dicho. Entonces, tenemos a estas personas ahí adelante y queremos ver qué tan rápido se duermen. Obviamente va a ser diferente que yo haga las mediciones de día que de noche, ¿ya? En la noche probablemente las personas van a tener sueño, bueno, por diferentes factores biológicos, ¿cierto? Por la luz y toda la cosa. Pero eso va a ser totalmente inevitable para mí poder controlarlo. Entonces por eso va a generar un error aleatorio en este caso, que es totalmente inevitable, pero que es natural, ¿ya? Va a pasar, sí o sí. Después tenemos por un instrumento impreciso, ¿ya? Puede que esté midiendo con una balanza que esté totalmente desbalanceada y yo no me he dado cuenta. Puede ser por una diferencia entre los participantes, puede ser que los grupos sean muy heterogéneos. No sé, quiere evaluar el color de encía, pero pacientes que son muy negritos, ¿cierto? Y por otro lado, pacientes que son muy blanquitos. Obviamente, los que son más negritos van a tener encías con más pigmento, a diferencia de los que son más blancos, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. Y también porque tenga un pobre control del estudio. Ahora, como bien les mencionaba, el error aleatorio es algo que puede pasar y que nosotros no lo vamos a evitar, va a ser algo que va a pasar. Es decir, que mucho en la investigación nosotros no podemos hacer, así que lo dejamos un poco de lado. Existe, todos lo sabemos, existe, ¿ya? Pero no podemos hacer nada al respecto. Ahora, existe un segundo tipo de error que es el error sistemático, que a diferencia del primero, este sí lo podemos evitar. ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, determinándolo, ¿cierto? Y siguiendo ciertos parámetros que son sumamente relevantes para poder evitar de que este riesgo se incremente, ¿cierto? Y efectivamente lo determine posterior a la lectura un riesgo alto de escena. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, a diferencia del error aleatorio, ya este ya no es tan exacto, ya no le va a apuntar por lo menos a lo que yo quiero, sino que en este caso va a ser totalmente de apuntar a otro lado, pero va a ser preciso de apuntar de otro lado. Y dentro de esto existen dos tipos de tipos, por así decirlo, la redundancia, ¿cierto? El error sistemático. Existe el error de compensación, que vendría siendo el azul, ¿ya? Esto lo voy a preguntar por si acaso, ¿no? El error de compensación. Y el error de compensación vendría siendo por un instrumento y siempre me va a estar dando un número mayor.
Supongamos la misma balanza. Tenemos la misma balanza que en vez de medirme los 5 gramos de la primera piedra, me mide siempre 5 más. Entonces yo parto de un valor 0, ¿cierto? Que si nosotros vemos abajo tenemos el valor verdadero y arriba tenemos el valor observado. Vemos la gráfica que parte en 1. En este caso, supongamos que es la piedra, en vez de que partía 5 gramos, parte en 10. ¿Ya? Y así sucesivamente, voy midiendo y siempre va a ser mayor, mayor, mayor. ¿Ya? Hola, perdón. No, tranquilo. Es decir, que siempre va a ser exponencial paralelo, en este caso, al valor real que debe ser. Por otro lado, tenemos el error del factor de escala, que a diferencia del compensatorio, donde como dice su nombre, compensa, da un poquito más, en este caso va a ser totalmente exponencial. Es decir, yo parto de un 0, pero el primer valor ya no va a ser igual al real, sino que va a ser un poquito más. Y el que viene va a ser un poquito más que el anterior, y así sucesivamente creciendo de forma exponencial. ¿Ya? Bueno, se puede estandarizar para cualquier tipo de medición y puede ser también producto de cualquier tipo de medición en cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al grano propiamente tal. Si nosotros nos fijamos en el error sistemático, porque acuérdense que el error aleatorio era algo totalmente inevitable, era natural, yo no lo puedo controlar, obviamente no voy a ir a agarrar la tierra y decir no, no se puede más porque quiero evaluar, no sé, las personas sudadas, no pasa así, ¿cierto? Bueno, en este tipo de error sistemático nosotros vamos a tener los estudios analíticos, donde vamos a encontrar estos 5 tipos de sesgos, y se los voy a expresar uno por uno. Entonces, el sesgo primero de selección va a depender de dos grandes cosas. Va a depender de que se haya generado una secuencia aleatoria, que significa, se lo voy a dar por ejemplo para que más o menos entiendan, que nosotros en esta sala yo voy a hacer una investigación de cuánto ustedes se cepillan los dientes. Supongamos que en esta sala hay 30 personas y quiero dividir dos grupos de 15. Para poder evitar que yo tenga el primer tipo de sesgo, ¿cierto? Que es el sesgo de selección, tengo que generar una secuencia aleatoria. ¿Qué significa eso? Yo a estas 30 personas los voy a dividir en dos grupos de 15, pero de forma aleatoria. Lo voy a meter en una tómbola y decir ya, aquí primero Matías, después por este lado, por aquí, no sé. ¿Ya? Bueno, así sencillamente llegar a los 15. Ahora, si es que la investigación definitivamente no está presente o los investigadores nos muestran de que se hizo la aleatorización, nosotros tenemos que designar esto como un alto riesgo de sesgo. Si ustedes se fijan, yo puse 3 colores y no los puse porque se vea bonito. En verdad los puse porque el verde significa un bajo riesgo de sesgo, el rojo significa un alto riesgo de sesgo y el amarillo va a significar que quizás puede ser que esté el sesgo o puede que no esté. ¿Sí? Un segundito, ¿no? Me encanta. Ya, y lo otro, bueno, la otra parte del sesgo de selección vendría siendo el ocultamiento de la secuencia aleatoria. ¿Qué significa eso? Que no solo realice la división de forma aleatoria, sino que también aquellas personas que fueron designadas al grupo no sepan de qué forma se hizo esa aleatorización, o no sepan en qué grupo van a estar seleccionados, ya sea en el grupo A o ya sea en el grupo B. ¿Sí? Ahora, otro tipo de sesgo ya vendría el sesgo de desarrollo. El sesgo de desarrollo ya tiene que ver con el enmascaramiento o el ciego. ¿Sí? En este caso tenemos el ciego simple. Para este tipo de sesgo de desarrollo, nosotros tenemos el enmascaramiento simple o ciego simple. ¿Qué se refiere? Principalmente a que las personas, ¿cierto? Dentro de los diferentes grupos no sepan qué tipo de tratamiento van a tener. ¿Ya? Entonces, anteriormente yo le había dicho que cuando teníamos de forma aleatoria, ¿estaba aleatorio? Sí. La persona no sabía en qué grupo estaba, sí, ok, bajo riesgo sesgo. Pero ahora le sumamos otra cosa, que es que aparte que la persona no sepa en qué grupo está, también no sepa qué tratamiento va a ser realizado. ¿Y por qué es tan relevante esto? Hay veces donde nosotros, por ejemplo, que donde más se hace esto en pacientes, no sé, con cáncer terminal, estamos hablando de un tratamiento nuevo y queremos hacer dos grupos aleatorizados. Pero hay veces donde las personas que reciben el tratamiento, solo por saber que van a recibir el tratamiento, se empiezan a sentir mejor solo por sensación, ¿no? Porque están recibiendo un tratamiento. Y así por el contrario, aquellas personas que no reciben el tratamiento, cada vez se sienten peor y obviamente puede llegar a una catástrofe como que ¿sí?
Ahora, el sesgo de detección, ¿ya? A diferencia del anterior, en este caso ya estaríamos viendo el ciego doble y el ciego triple. ¿A qué se refiere con eso? El ciego simple, como bien les dije, es que la persona no sepa qué tratamiento va a recibir. El ciego doble significa que tanto la persona que recibe el tratamiento no sabe, como también el investigador que hace la medición, o que entrega el medicamento, o que entrega el fármaco, no sabe de qué se trata eso. Y el ciego triple, además de esos dos que dije anteriormente, ¿cierto? Que es que el investigador que está aplicando no sabe, la persona también que está recibiendo no sabe, pero también ahora el que recopila los datos y los analiza tampoco sabe de qué grupo es cuál. Si es que yo tengo esos tres, ya estaría considerando un bajo riesgo de seco y lo definiría como en verde. ¿Sí? 54, pongo yo. Bueno, y después tenemos el seco de desgaste o de datos de desenlace incompleto. ¿A qué se refiere esto? Se refiere principalmente al mismo, bueno, vamos a poner el mismo caso. Tenemos aquí las mismas 30 personas, dividimos en 15 grupos, ¿cierto? Pero de repente 5 del grupo B, supongamos, fallecieron por X motivo. Fallecieron y nos quedaron 10 y 5. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos 5? ¿Los damos por muertos, ¿no? ¿Y nos hacemos el loco? Bueno, si que la persona se hace el loco y en verdad no lo pronuncia dentro de su investigación, eso se considera como un riesgo alto de seco. Pero por el contrario, si la persona lo menciona, depende. ¿Ya? ¿Depende de qué? Depende del porcentaje de deserto de la investigación. Si aproximadamente si es sobre el 5% de deserción, uno lo considera ya como un sesgo alto de riesgo de seco. Si es que es bajo el 5%, supongamos, si tenemos 100 personas y desertaron 4, en este caso yo lo consideraría como un bajo riesgo de seco. Siempre y cuando lo mencionen. Si no lo mencionan, en este caso sería con riesgo quizás o definitivamente alto. Y el sesgo de reporte, que esto probablemente se lo mencioné varias veces, pero no se lo dije como sesgo de reporte, es cuando nosotros ya tenemos la investigación y lo que voy a hacer para que mis resultados sean favorecedores en relación a, supongamos, una pasta de dientes que quiero comprobar, voy a sacar un poco de la pasta de comparación, ¿cierto? De los controles, porque en verdad me está dando el control mejor de mi producto, lo elimino eso y hago como que este es lo mejor. ¿Ya? A la larga, en resumidas cuentas, el sesgo de reporte, como dice, es que no se reporten todos los resultados. ¿Sí? Si yo no reporto todos los resultados para favorecer a mi investigación, tengo este sesgo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bueno, otro sesgo que son importantes que ustedes sepan es el de imprecisión, que es muy parecido a lo que tiene que ver con las balanzas, ¿cierto? Que la balanza no sea precisa, que me mida totalmente mal y que en verdad no me he dado cuenta. La heterogeneidad, que tiene que ver mucho a lo que les mencionaba, por ejemplo, de los pacientes de la ESIA de diferentes colores, ¿ya? Es decir, tener grupos heterogéneos, o tener mediciones heterogéneas, todo que sea diferente, ¿cierto? Y la medida de calidad que tiene que ver muy bien con lo primero, ¿cierto? Con lo de las mediciones, pero en este caso que obviamente el instrumento con el que yo estoy tomando la recogida de datos esté calibrado, esté previamente publicado idealmente, ¿cierto? Y idealmente también que lo hayan utilizado antes. Ahora, si ustedes en su trabajo me citaron y dentro de esas citas tenemos artículos que son analíticos, ustedes van a tener que aplicar esta pauta en su taller, ¿sí? Donde van a tener que leer el taller y van a tener que definir si que efectivamente está el sesgo de selección. ¿Se hizo aleatorio o no se hizo aleatorio? Sí, no. Presente, el riesgo de sesgo. Ausente, el riesgo de sesgo y así sucesivamente. Bueno, para pasar a la segunda parte tenemos los estudios descriptivos, donde también vamos a tener diferentes tipos de sesgo. En este caso, el primero vendría siendo el sesgo de muestreo. ¿Qué significa eso? Tenemos la misma cantidad de población acá. Ya, vamos a cambiar el número. Tenemos 100 personas aquí en esta sala. Esas 100 personas, yo tengo diferentes formas de poder seleccionarlas. La puedo hacer de forma aleatoria, es decir, voy a ver la lista y voy a seleccionar de forma aleatoria a quienes quiero que me intervengan, que es lo ideal, o los puedo designar por conveniencia. Ya, yo voy a elegir a diferentes personas, ya, voy a elegir a Fabián, voy a elegir a Celeste, qué sé yo. ¿Ya?
Bueno, así sucesivamente, pero obviamente si yo lo hago por conveniencia puede que tenga un grado de riesgo de sesgo, porque yo no sé si es que las personas que están tomando ese investigador lo está haciendo por algo en particular, o si definitivamente lo está haciendo porque era lo más asequible. ¿Sí? Pero eso obviamente me va a generar un riesgo de sesgo si fue por conveniencia. ¿Ya? No así si fue aleatorizado. Bueno, el sesgo de información, como bien dice aquí, es por una mala medición. Se tomó mal el instrumento. Quizá el colega que está generando el instrumento nunca lo había aplicado, lo está aplicando por primera vez y quizás se equivocó en las mediciones. O quizás la balanza estaba totalmente desbalanceada y en verdad las mediciones eran súper mal. ¿Sí? En este caso, iría este tipo de sesgo. Después, el otro tipo de sesgo sería el sesgo de confusión. ¿Ya? El sesgo de confusión era lo que yo les mencioné muchas veces y que pasa harto. De hecho, este es uno de los sesgos más habituales. Por ejemplo, era el ejemplo que les he dado todo el transcurso del curso, que fue cuando yo les decía que queríamos calentar agua aquí, queríamos calentar agua en Brasil. ¿Cierto? ¿Qué puede ser un factor de confusión? Por ejemplo, el ambiente. Obviamente en Brasil es mucho más caliente que acá. El agua va a huir mucho más rápido allá probablemente que acá, probablemente porque la temperatura del agua va a tener unos grados mucho más altos en consideración de acá. ¿Cómo yo podría evitar ese sesgo de confusión? Bueno, lo que podría poner quizás es un calentador de agua, quizás en Chile, para poder regularizar el agua y poder hacer un estudio comparativo. ¿Ya? Porque de lo contrario, mi resultado ¿qué va a ser? No, en Brasil el agua fluye más rápido. Pero en verdad hay un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Que probablemente la temperatura ya más alta. Eso es un sesgo de confusión. ¿Sí? A la larga que confunde que efectivamente el resultado que nos estamos entregando no sea fidedigno o no sea comparable a la comparación que está determinando. ¿Sí? Bueno, el sesgo de reporte es exactamente igual que el de reporte pasado, que es lo mismo, ¿cierto? En este caso se oculta sujetos con la finalidad de ¿qué? De poder dar resultados favorables al objetivo que yo planteé anteriormente. Y la misma gráfica, que es exactamente lo mismo que el otro, pero en relación a este tipo de estudios, ¿ya? Que serían los estudios descriptivos. Y ya para empezar a finalizar, las revisiones sistemáticas, donde tenemos estos 4 tipos de sesgo, donde primero vamos a tener el sesgo de selección. ¿Se acuerdan de la revisión sistemática? ¿Alguien sabe lo que es una revisión sistemática? ¿No? Sí, ¿no? Y ahora revisión sistemática en palabras muy simples, y esto tienen que saberlo porque lo voy a preguntar en la prueba. Igual lo voy a enseñar en la próxima clase, pero la revisión sistemática en palabras muy simples es la recogida de diferentes tipos de estudios primarios. Supongamos, yo voy a tomar 10 ensayos clínicos, voy a tomar 10 estudios de casos y controles, voy a tomar 10 estudios observacionales y los voy a analizar todos y los voy a describir en un solo estudio. Es una revisión sistemática. ¿Ya? Es decir, tomamos muchos estudios, lo analizamos y llegamos a conclusiones, acerca de un tema en particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El sesgo de selección vendría siendo que, supongamos, el taller que ustedes hicieron la semana antepasada, pero el taller no valora. Ustedes buscaron el PubMed, ¿cierto? Bueno, no. La verdad es que para poder hacer una revisión sistemática uno solo tiene que buscar en PubMed, uno tiene que buscar en varios buscadores, por lo menos en 3. Y dentro de ellos puede ser PubMed, Web of Science, Cielo, Hegemónico, Cochrane, el mío. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay investigadores que efectivamente solo buscan en uno, buscan en 2, y eso obviamente va a tener un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque no estoy tomando el espectro más grande de la investigación que hay para poder hacer un análisis concreto. En el caso que sea así, ¿ya? Obviamente yo la voy a asignar inmediatamente como un riesgo de sesgo alto. Ahora, otra cosa que puede generar un riesgo de sesgo alto en la selección vendría siendo que yo genere palabras o tesauros, ¿cierto? Mal diseñados, mal aplicados, ¿sí? Otra de las cosas que puede ser límites. Por ejemplo, un grupo, que no sé, no lo voy a acusar, pero un grupo que por ejemplo me dijo, ya, estaba estudiando sobre embarazadas y manifestaciones orales. Y dentro de los límites me puso mujeres. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque yo, por lo menos de lo que sé, los hombres todavía no se embarazan, ¿no? ¿Sí? Bueno, todas esas cosas tienen como poco sentido, ¿sí? Entonces, si se pueden fijar ahí arriba, tenemos los 4 buscadores que en este caso
la investigación está utilizando para poder hacer un análisis y posteriormente llegar a los resultados finales del estudio. Si fuesen menos de 3, obviamente vamos a tener un riesgo un poquito más alto ahí de la investigación. Y después ya viene el sesgo del observador, que en este caso viene ya la triangulación que le hablé también en la clase pasada, que es sumamente importante para la práctica de una revisión sistemática. ¿Y qué es la triangulación? Bueno, imagínense, ¿cierto? Si es que, por ejemplo, yo tengo una investigación, ya tomé todos los datos de la realidad, de los diferentes buscadores, y una persona, supongamos, el Mati, yo le digo, oye, Mati, ¿sabes qué? Tú dedícate a hacer el análisis de los resultados. Ya yo, que usted dedícase a hacer solo la discusión. Ya, Fran, no sé, tú solo haces la conclusión. Bueno, eso obviamente está mal, ¿sí? En la investigación no se hace así. Lo que se hace es que los tres, ¿cierto? Francisca, Giorgio y María van a tomar estos artículos, los que encontramos en PubMed, Novix, Scopus, Google Scholar, y los van a analizar todos los mismos. Ya, lo analizamos, ¿cierto? Vamos a anotar, María va a anotar sus conclusiones, Giorgio va a anotar sus conclusiones, la Fran va a anotar sus conclusiones. Y después, sin saber nada de lo demás, ¿cierto? De los demás integrantes, se van a juntar un día y van a decir, ya, ¿cuáles vamos a incluir? Ya, Matías, dime qué pusiste en la primera. No, yo puse que sí se incluye. Yo sí también. Frank, ¿qué pusiste? No, yo puse que no. Ya, entonces, ¿por qué lo pusiste que no? Y toda esa cosa. Pero esa es la triangulación. A la larga, significa de que los autores que están incluidos en una revisión sistemática van a revisar todos los diferentes estudios y van a tomar toda una decisión, ya sea del tipo de sesgo, ya sea si es que lo van a incluir o excluir. ¿Sí? Todas esas cosas son relevantes. Y ahí obviamente vamos a determinar si existe un sesgo alto, bajo o quizás. El sesgo de publicación es muy parecido a lo que es el sesgo de reporte, pero en este caso en revisión sistemática, que significa de que con la finalidad de poder favorecer, ¿cierto?, a un resultado favorecedor para la redundancia, ¿cierto?, en relación a lo que yo estoy buscando como mi objetivo, yo voy a eliminar algunos artículos que digan todo lo contrario. No sé, estoy evaluando pasta Pepsodent y Sensodyne. Y en verdad yo quiero que gane Pepsodent, porque en verdad a mí me patrocina Pepsodent, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todos los que digan que el Sensodyne es mejor y vamos a dejar solo los que digan la Pepsodent es mejor. Bueno, eso vendría siendo un sesgo de publicación. Y ya el último vendría siendo el sesgo de financiamiento. El sesgo de financiamiento era también algo que les mencioné harto tiempo, ¿cierto? Que fue lo mismo, ¿cierto? Voy a poner el mismo ejemplo de las pastas. Tenemos Pepsodent y tenemos Sensodyne. Supongamos que justo a mí, como bien les decía, ¿cierto? Me auspicia Pepsodent y me pagan para poder hacer la investigación. Bueno, obviamente, si eso pasa, ahí tenemos un sesgo. ¿Por qué? Porque si me están pagando una empresa, claramente la empresa va a querer que los resultados sean favorecedores a ellos, que la competencia justo sea mejor en este estudio que ellos están realizando, ¿cierto? Y ahí les pongo un ejemplo de unos antibióticos y justamente la financiación, ¿cierto?, era por Pfizer, ¿sí? Entonces, claro, obviamente iba a tener algo extraño ese estudio y justamente el de Pfizer era mejor, entonces, medio raro. Dígame. Todavía está en esta familia porque ya me va a pasar a mí los tiempos. Aún así tiene un riesgo de ser. Sí, aún así. Porque claro, cualquiera puede dudar. Si ya está la duda de la investigación, significa que puede haber algo. No necesariamente va a estar malo. ¿Ya? De hecho, que uno duda que hay un riesgo de sesgo no significa que está malo, venga, no. De hecho, lo único que significa es que quizás debiese haber sido de otra forma para poder ser estandarizado. Para poder decir, no, esto yo lo puedo llevar a mi clínica porque claro, está bien hecho, no hay ninguna variable que se escapó. Está bien diseñado, ¿cierto? No hay nada que pueda decir, no, yo quise intervenir esta cuestión para que pueda salir este resultado, ¿sí? Eso. Bueno, y ahí está la tablita que vendría siendo una revisión sistemática para aquellos que incluyeron revisión sistemática dentro de sus referencias. Y ya para concluir les dejo esto, ¿cierto? Que como es típico que pasa, que dice, papá le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Y la niña le dice, no, papá, es una noticia falsa. Bueno, a la larga esto es lo que yo les quiero transmitir, esto es lo que yo quiero que hagan ustedes eventualmente cuando alguien le venga y le diga, no, sabe que el fútbol es malo para la salud, que ustedes muestren el estudio, lo empiecen a analizar y vean, chuta, tiene un
un riesgo de sesgo súper Como alto, que ¿verdad? habla con Está la señora, diciendo la señora no tiene como ninguna que validez la historia, porque metodológica. que ya vaya ¿sí? para acá. Entonces, nunca olvidar que el riesgo de Ya sesgo, habíamos estado ¿cierto? discutiendo bastante, la vez pasada ya estaba casi que Se con puede todo evaluar con terminado. muchas herramientas. Yo les he dado muchas herramientas, ¿cierto? Las Obviamente no pautas, les he dado termina, programas, les he dado bueno, pero muchas cosas para poder evaluar todo esto. como ya estaba la Es súper relevante también que existen los correos de contacto de los investigadores con los cuales uno puede pedir más información. Hay veces donde uno lee y dice, chuta, aquí falta algo. Cuando uno más pone quizás, ¿cierto? Si quizás puede estar el riesgo de sesgo. También uno puede salir de la duda, mandar a un médico, consultar si es que efectivamente está o no está la evaluación de eso. Obviamente hay que partir por el diseño de investigación porque eso también nos va a determinar una cierta pauta, nos va a determinar también una cierta evaluación de tipos de sesgo. También no olvidar la triangulación, solamente relevante va a poder hacer una buena revisión sistemática con bajo riesgo de sesgo. Y obviamente siempre se va a sugerir que hagamos un piloto previo para poder saber si es que la investigación es fidedigna o no. Ya, ahora, ya para finalizar esto, tenemos estos gráficos que en resumidas cuentas nos muestran de diferentes colores, tanto verde, amarillo como rojo, los diferentes riesgos de sesgo. El verde vendría siendo bajo riesgo de sesgo, el amarillo vendría siendo quizás y el rojo vendría siendo un alto riesgo de sesgo. Ahora, ¿cómo se lee esta cosa? Para que ustedes lo van a entender, porque esto lo van a ver mucho y más en revisión sistemática. Van a ver de izquierda a derecha. Nosotros empezamos a ver, ¿cierto?, los diferentes riesgos de sesgo que yo le acabo de enseñar, dependiendo del tipo de estudio. Generalmente, al final, hacia la izquierda, ¿cierto?, sale una columna que dice overall, que vendría siendo como el resumen. Y esto es sumamente importante que lo escriban, lo anoten, porque se lo voy a preguntar en la prueba y no está en ningún lado de la ¿cómo se llama?, del PPT. Cuando nosotros tenemos todo verde, es decir, todo en bajo riesgo, el overall va a ser bajo riesgo. Si es que yo tengo por lo menos una en rojo, significa de que ya va a ser el estudio completo, en el overall va a ser riesgo alto. Si es que yo por lo menos tengo dos en amarillo, significa que ya va a ser también riesgo alto. Si es que yo solo tengo uno en amarillo, ahí recién va a ser quizás. ¿Sí? Eso. Entonces, repetimos, si nosotros tenemos todo verde, riesgo bajo. Si es que tengo dentro de esta columna, hacia la derecha, ¿cierto? Horizontal, no vertical. Horizontal, una aunque sea roja, ya va a ser riesgo alto. Si es que voy a tener por lo menos dos amarillas, como sale en el segundo, el de Bailey de 1989, voy a tener ya un riesgo alto también. Pero si llegas a tener solo una amarilla en ese sitio, ahí sería algunas consideraciones, o sea, concerns, creo que dice ¿cómo se llama el programa. Y aquí a este lado, ¿cierto?, a mi lado izquierdo, lo que podemos ver es un porcentaje de la cantidad de riesgo que hay. Esto de la roja son un programa, ¿ya? Pero más o menos para que ustedes sepan, podemos mostrar aquí, y esto es como lo típico que ustedes van a ver en revisión sistemática. Así que eso, chicos. ¿Cómo? Un amarillo te va a dar algunas consideraciones. Ya, ¿queda alguna pregunta, duda? ¿No? Ya, les voy a mostrar entonces el taller que vamos a hacer evaluado. Por favor, véanlo, porque bueno, quiero que me anden diciendo. O mandando mensajes a las 12 de la noche, no sé. ¿Quién habrá sido? Ya, entonces, la primera es un regalo, se lo regalé. Esto que tiene que poner lo mismo que ustedes hicieron en el taller número 1, copiar y pegarlo. Si lo tienen malo, obviamente hay que corregirlo, pero si no, lo voy a ver. Después de eso, lo que tenemos que hacer es lo que pasé en la clase pasada. Usted va a tomar un estudio, el que usted elija, y va a determinar autor, año, diseño, población, tamaño muestral, número de seguimiento, resultado medido. Encuentros principales. Acuérdense que el resultado medido. Acuérdense que el resultado medido no era el porcentaje, por ejemplo, de caries. No hay que poner el 50% de niños tienen caries. No. Ahí lo que necesito que pongan es cómo se midió el resultado. Es decir, las caries en los niños se midió con un test de COPD. Eso. Y en hallazgos principales o encuentros principales, ahí sí que voy a poner el 50% de los niños tienen caries. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya claro? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Sí?
el artículo, una pregunta. El artículo, ¿cierto? Que usted al final de su taller número 1 me puso referencias, ¿cierto? Ya, usted va a tomar 2 de esas referencias, que obviamente tienen que ser las más relacionadas con el caso que yo les planteé también, y ya se la van a analizar con todo el detalle. Como que si yo fuera su mejor amiga. Como raro, como... ¿Ustedes dos cómo se llevan? En la parte número 3, paso 3, usted va a tener que aplicar la pauta. ¿Ya? ¿Qué pauta? Bueno, dependiendo del estudio, si una revisión sistemática, va a tener que aplicar un prisma. Si va a ocupar un ensayo clínico, todo, para así sucesivamente. Ya, si una estudio observacional, nuestro. Y lo que va a tener que hacer, supongamos, vamos al de prisma, vamos a ir al título, ¿cierto? Leemos el título. Dice, identifica la publicación con una revisión sistemática, número de página. Y ahí usted va a poner, no sé, el estudio tiene 8 páginas. La página 1 sale eso. ¿Sí? Ahora, cosa importante, necesito que sea el número de página del estudio. ¿Ya? No todos los estudios parten con el número 1 como página, algunos parten en el 200, algunos parten en el 99. Necesito que pongan eso. ¿Ya? No que inventen así como página 1, solo que yo estoy viendo la página 1. No, la página que dice el estudio. Bueno, después van a aplicar esto, ¿cierto? Que era lo que le enseñé hoy día del riesgo de sesgo, donde van a poner, ¿cierto? El tipo de estudio dependiendo, acuérdense, el tipo de estudio que es, si una revisión, si un estudio analítico o una observacional, y van a determinar solo 2 artículos, ¿sí? Solo 2, no tienen que hacer todas las tablas, solo es dependiendo del tipo de estudio que ustedes eligieron. Si ustedes eligieron una revisión sistemática, bueno, perdón, si ustedes eligieron 2 revisiones sistemáticas, usted va a tener que aplicar 2 de estos, y el otro lo borra, ¿sí? Después aquí va a tener que aplicar el gráfico que yo le mostré al final de la clase, que eso después se lo puede enseñar, porque si no se iba ahora, después se lo va a olvidar, andar preguntando y me van a decir, vino todo el día antes haciendo la cosa. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer probablemente personalizado en un taller para que ustedes puedan saber cómo se hace. Pero por favor, vengan, ya, si bien yo les voy a dar la misma opción que la vez pasada, si quieren vienen, si no quieren no vengan, pero necesito idealmente que vengan. ¿Ya? De hecho, las personas que tuvieron mejor nota fueron los que más vinieron, los que más preguntaron y todo. Y ya para último, ¿cierto? Después de haber aplicado los 2 gráficos y todo, ustedes van a tener que responder estas preguntas. Es que si es que ya han analizado todo lo que ustedes hicieron, tanto ustedes como número 1 como 2, se responde al caso que yo les planteé al comienzo. ¿Cuál sería la respuesta, ¿cierto? A la persona. Y obviamente mostrar la validez de la investigación que ustedes encontraron. Si era un riesgo alto, si era un riesgo bajo, por qué, que se podría mejorar, etc. Y ese vendría siendo el taller. Se supone que partíamos hoy día con el grupo número 1, por así decirlo, del taller. Sin embargo, por el hecho de que igual mañana hay algunos que no tienen el taller, lo vamos a dejar libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente va a ser injusto para aquellos que no lo tienen en el taller hoy día. ¿Sí? Van a tener una sesión más. Como consejo, empiecen el taller desde ya, o sea que la próxima semana me traigan un avance y yo puedo revisárselo, no esperen hasta el último día. Pero que yo hable solo con él. No. Esto se entrega como en 3 semanas más. Casi imposible. Sí, claro. Sí, de hecho no es tanto una carrera a casa, es más para trabajarlo, pero claro, si es que no vienen, no van a avanzar y después van a avanzar. No me interesa. Ya, le voy a pasar la lista ahora y vamos a ver también el porcentaje de asistencia que tenemos. Si estoy sintiendo A ver quién está y que renovado. él no haga nada tampoco, porque si tu pueblo tiene que defender la sociedad Sí, de tu no, familia también. y más sabiendo que tu familia te está haciendo rara en cómo la está tratando. Porque tú no estás recibiendo ese trato en la casa de ella. Excelente.